Arenas Uribe, Diana Ailín. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este último se divide en sistema nervioso cerebroespinal y sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo se define como un sistema motor principalmente, aunque posee fibras sensitivas que acompañan a las motoras. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que inerva los órganos internos, incluidos los vasos sanguíneos, el estómago, el intestino, el hígado, los riñones, la vejiga, etc. Y también se halla relacionado con secreciones glandulares como las sudoríparas, salivales y digestivas. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales, simpática y parasimpática. Después de recibir información sobre el organismo y el medio externo, el sistema nervioso autónomo responde estimulando los procesos del organismo, habitualmente a través del sistema simpático, o inhibiéndolos en general a través del sistema parasimpático. El sistema nervioso autónomo controla los procesos corporales internos como los siguientes: presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal, digestión, metabolismo, el balance de agua y electrolitos, la producción de líquidos corporales, micción, defecación y respuesta sexual. El sistema cerebroespinal está constituido por los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios espinales o raquídeos y sus ramas. Los nervios craneales tienen su origen en el encéfalo y son olfatorio, óptico, motor ocular común, troclear, trigémico, motor ocular, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso. Los nervios espinales se conectan a la médula espinal por medio de dos raíces, dorsal o posterior, que es de naturaleza sensitiva, que conduce impulsos sensitivos desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y la raíz ventral o anterior, que es de naturaleza motora. Esta conduce impulsos desde el sistema nervioso central hacia la periferia, donde se encuentran los órganos efectores. Estos nervios espinales se dividen en 8 cervical, 12 torácico, 5 lumbar, 5 sacras y 1 coxígea. El cuarto par, troclear o patético, es el par craneal más pequeño. Su función es transmitir impulsos nerviosos sensitivos y motores relacionados con el movimiento del bulbo del ojo. La dirección de conducción de los impulsos nerviosos es mixta. Esto quiere decir que tiene dos porciones, la sensitiva y la motora. En la sensitiva son los receptores en el músculo oblicuo superior del ojo, y la porción motora son los efectores que inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Los pares craneales son 12 parejas de nervios. Se nombran de forma secuencial y siguiendo el orden de rostral a caudal, de acuerdo a cómo salen del encéfalo, y que para llegar a su destino final han de atravesar diferentes orificios del cráneo, lo que califica como craneales. Esta salida en algunos casos es complicada, por lo que veremos cada uno de ellos. El primer par es el par olfatorio. Este se dice que es sensitivo, ya que los receptores en el epitelio olfatorio son de la nariz. Su función es transmitir impulsos nerviosos relacionados con el olfato. Es recogido por multitud de receptores situados en la mucosa olfativa de la parte alta de las fosas nasales. Desde aquí, las terminaciones nerviosas atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se reúnen en el bulbo olfatorio de este nervio para continuar hacia atrás hacia el riel encéfalo-cerebral. Se han identificado 3 vías olfativas. La primera es conocida como un sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos. Luego, un sistema llamado antiguo que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial de la ingestión de alimentos, así como el rechazo de alimentos tóxicos. Y finalmente existe una tercera vía, que es un sistema recientemente identificado que se encarga de la percepción consistente del olfato. Se dice que los receptores de la sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y que contamos con más de 100 millones de ellas. Vamos con el par número 2, el nervio óptico. Se dice que este es sensitivo, ya que sus receptores son conos y bastones de la retina. Su función es transmitir impulsos relacionados con la visión. Los conos y bastones son fotorreceptores que responden a radiaciones electromagnéticas del espectro visible, mediante cambios en su potencial de membrana. Las imágenes vistas se recogen en los fotorreceptores. Desde aquí se inicia esta vía sensitiva con el nervio óptico, que, atravesando el agujero óptico, camina hacia el cerebro. En el endocráneo se une con el contrario a nivel del quiasma, donde parte la información. Se va a cruzar al otro lado a partir de aquí. Serán las centellas ópticas y las que conduzcan la información hasta el cerebro cuerpo geniculado externo talámico. Cabe mencionar que en todo su trayecto la organización espacial se conserva de forma precisa.
Finalmente, las zonas adyacentes de la corteza visual primaria procesan e interpretan la información visual. Ahora vamos con el par número 3. Su nombre es motor ocular común. Este es mixto, ya que su porción sensitiva son los receptores en los músculos del ojo, recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Su función es transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con los movimientos del bulbo del ojo y del párpado superior. Su porción motora, esta es efectora, ya que su rama superior inerva los músculos recto superior del ojo y elevador del párpado superior. Su función es transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con el movimiento del bulbo del ojo y del párpado superior. Ahora su rama inferior, esta inerva los músculos recto inferior, recto interno, oblicuo inferior o menor, con fibras nerviosas autónomas que inervan el iris y el músculo ciliar. Su función es transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con los movimientos del bulbo del ojo, contracción de la pupila y acomodación del cristalino. Los nervios oculomotores son pares craneales 3, 4 y 6 que tienen su origen en núcleos troncoencefálicos. Desde ahí se dirigen hacia adelante relacionándose con el seno cavernoso lateral de la silla turca y atravesando la hendidura esfenoidal. Entran en la órbita para inervar a los músculos del ojo. Además del tercer par, tiene el ganglio oftálmico junto al nervio óptico, que se relaciona con la inervación parasimpática de la musculatura filial del globo ocular. Yo soy Catrina Riané Arteaga Arellano y voy a hablar sobre el par craneal número 5. Este es el trigémino. Este par se considera el más grande. Es mixto, por lo que se divide en la porción sensitiva y la porción motora. En la porción sensitiva, a su vez, se divide en 3 ramas. La A es la rama oftálmica, receptores en córnea, piel del cuero cabelludo, frente, parte superior y lateral de la nariz. La B es la rama maxilar, receptores en piel de la parte superior de la mejilla, párpado inferior, techo de la cavidad oral, mucoso nasal, paladar, labio superior, carrillo y dientes superiores. Y la letra C es la rama mandibular, receptores en la piel del mentón, región temporal, boca, parte inferior de la mejilla y dientes inferiores. Su función es transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con la sensibilidad de la cabeza y la cara, es decir, el tacto, dolor y temperatura. En la porción motora tenemos efectores. Inerva los músculos de la masticación y su función es transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con el movimiento de los músculos de la masticación. El siguiente es el par craneal número 6, el motor ocular externo o abducens. Este también es mixto en cuanto a su dirección de conducción de los impulsos nerviosos. También está la porción sensitiva y la porción motora. Las sensitivas son receptores en el músculo recto externo o lateral del ojo. Su función es transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con el movimiento del bulbo del ojo. Después tenemos a la porción motora. Los efectores son inervar el músculo recto externo o lateral del ojo y su función es transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con el movimiento del bulbo del mismo ojo. Soy Alatorre de Itacaré y les voy a presentar el par del nervio craneal número 7. Tiene el nombre de facial. Su dirección de conducción de impulsos nerviosos es mixto y consta de 2, que es la porción sensitiva. Estos son los receptores de los músculos de la expresión facial, cara, cuero cabelludo y cuello. Las yemas gustativas de los 2 tercios anteriores de la lengua. Su función es transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con el movimiento de los músculos de la expresión facial y con el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. La porción motora son los efectores que inervan los músculos de la expresión facial, con fibras nerviosas autónomas que inervan las glándulas submaxilar, sublingual y lagrimal. Esta tiene la función de transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con el movimiento de los músculos de la expresión facial, así como la secreción de saliva y lágrimas. Par del nervio craneal número 8. Tiene el nombre de vestíbulo coclear o auditivo. La dirección de conducción de impulsos nerviosos es sensitivo y consta de 2,
que es la porción vestibular, son los receptores en utrículo, sáculo y ampollas de los conductores semicirculares del oído interno. Esta tiene la función de transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con el equilibrio estático y dinámico del cuerpo. Y la porción coclear, que son los receptores en la cóclea o caracol del oído interno, órgano espiral o de Corti. Esta tiene la función de transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con la audición. El par del nervio craneal número 9 tiene el nombre de glosofaringeo. La dirección de impulsos nerviosos es mixto y consta de dos: porción sensitiva. Son los receptores en músculos faringeos, yemas gustativas de un tercio posterior de la lengua. Tienen la función de transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con la deglución y el gusto. La porción motora, efectores, inerva los músculos faringeos que participan en la deglución, con fibras nerviosas autónomas que inervan la glándula parótida. Tienen la función de transmitir impulsos nerviosos motores relacionados con la deglución y secreción de saliva. Mi nombre es Arena Sánchez Diego Eric. Nemo gástrico. Este, al igual que los últimos siguientes dos, sale desde el tronco del encéfalo, específicamente en la zona del bulbo raquídeo. Su dirección de conducción de los impulsos es mixto. Cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. Su porción sensitiva cuenta con receptores en los músculos de la faringe, laringe, vías respiratorias, pulmones, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, vesícula biliar, glándulas del tubo digestivo y oído. La porción motora cuenta con sus efectores inervados a los músculos de la faringe y laringe. También cuenta con fibras autónomas que inervan músculos de la vía respiratoria, pulmones, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, vesícula biliar, glándulas del tubo digestivo y ya. Su porción sensitiva tiene como función transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con la deglución, tensión de las cuerdas vocales, el movimiento de los músculos viscerales y la sensibilidad del oído externo. Mientras tanto, la porción motora transmite impulsos nerviosos motores relacionados con la deglución, tensión de las cuerdas vocales, motilidad de los músculos viscerales y la secreción de las glándulas del tubo digestivo. El 11º par de nervios craneales es el accesorio o espinal. Este sale desde la última parte del tronco del encéfalo para después ramificarse por la médula espinal. La dirección de conducción de los impulsos es mixto. Por ende, cuenta con su porción sensitiva y su porción motora. La porción sensitiva cuenta con receptores en músculos voluntarios de faringe, paladar blando, esternocleidomastoideo y trapecio. La porción motora cuenta con efectores que se subdividen en raíz vulvar, que inerva músculos voluntarios de la faringe, paladar blando, que participan en la deglución, mientras la raíz medular inerva músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Su porción sensitiva transmite impulsos nerviosos sensitivos relacionados con la deglución, movimientos de la cabeza y hombros. Su porción motora de la parte subdividida de la raíz vulvar transmite impulsos nerviosos motores relacionados con el movimiento de los músculos que participan en la deglución. Asimismo, la raíz medular transmite impulsos motores a los músculos relacionados con el movimiento de cabeza y hombros. Como último par de nervios craneales tenemos al 12º, el hipogloso. Este sale desde el bulbo raquídeo, que es la zona más distal al tronco del encéfalo. Su dirección de conducción de los impulsos es mixto.
Probablemente tiene una porción sensitiva y una porción motora. Su porción sensitiva cuenta con receptores en los músculos linguales que participan en la articulación del lenguaje y deglución. La porción motora, cuenta con efectores, inerva los músculos linguales que participan durante el habla y la deglución. La función de la porción sensitiva es transmitir impulsos nerviosos sensitivos relacionados con el movimiento de los músculos linguales que participan en la articulación del lenguaje y deglución. Asimismo, la porción motora transmite impulsos nerviosos motores a los músculos linguales que participan durante el habla y deglución. Soy Luis Héctor Carvajal Bejarano. Después están los nervios espinales, en los cuales está constituido por 31 pares de nervios espinales que reciben nombre y número según la región y el nivel en que salen de la médula espinal. Después se encuentran de que están constituidos por 8 pares cervicales, 12 torácicos o dorsales, después 5 lumbares, 5 sacros y por último un par de coxígeo. En la parte superior de la vértebra encontraremos lo que son el segmento medular, donde se encuentran las vértebras cervicales. Después se encuentra lo que es el proceso espinoso y en medio lo de las vértebras torácicas. Más abajo está lo del cuerpo junto con las vértebras lumbares y hasta el final se encuentra lo que sería el sacro y las raíces coxígeas. Después tenemos lo que es lo de nervios espinales, que se divide en ramo dorsal, que inerva los músculos profundos y la parte dorsal del tronco, y al final el ramo vertebral de un nervio espinal inerva los músculos dorsales superficiales del tronco. Y después tenemos los plexos, en el cual son los ramos vertebrales de los nervios espinales que no llegan de manera directa a las estructuras que inervan, sino que forman redes con nervios adyacentes a uno y otro lado del cuerpo. Tales redes se denominan plexos nerviosos y los principales son los cervicales, branquial, lumbar y sacro. En los plexos se originan nervios cuyos nombres indican las regiones a las que llegan o la dirección que siguen. Cada nervio puede emitir ramas que reciben nombres relacionados con la o las estructuras que inervan de plexo cervical, braquial, lumbar y sacro. Y esto concluye lo de nervios espinales y craneal.